Sesión 6. Modelos matemáticos de simulación en el diseño de redes de distribución y estanques. Aplicación del modelaje para ubicar un estanque. En la lámina que estamos mostrando se aprecia algo que se hizo en el inicio del estudio de la red norte mediante modelaje. Ustedes se acuerdan que existía un tubo existente de 1650 milímetros en buen estado que deseábamos usarlo como conducción desde la planta de potabilización Cerro Cochino a lo que se llama bifurcación. Entonces se deseaba averiguar dónde era preferible colocar el estanque compensador de la red norte en función de la capacidad de esa tubería existente de 1650 milímetros. Entonces se establecieron dos posibilidades. La primera, se colocaba el estanque de compensación de la red norte inmediatamente aguas abajo de la planta de potabilización Cerro Cochino. Ese estanque no tiene nada que ver con el llamado estanque Cerro Cochino. Ese está aguas arriba de todo eso. Entonces este nuevo estanque se estaría colocando en el nodo 10. Claro, si hacíamos eso, ¿qué ocurre? Que puesto que el estanque hace la compensación, los caudales que salen de ese estanque para servir a la red vienen afectados por el incremento de caudal de la curva de variación horaria, porque van directos hacia la red. La otra posibilidad es colocar el estanque en el nodo 28, ya dentro de la red, donde fue que realmente se colocó al final, en el famoso campo de golf que está ubicado al oeste de la red norte y que tiene una elevación ligeramente por encima del terreno normal. Entonces, el uso del modelo en este caso, ¿en qué consiste? En hacer rápidamente un análisis. ¿Cuál es la diferencia del caudal que se puede dar al sistema en función de poner el estanque en el nodo 10 o en el nodo 28? Y repito de nuevo, ¿qué pasa si lo ponemos en el nodo 10? Que por el alimentador 1650 circula el suministro de la red directo afectado por la curva de variación horaria. ¿Qué ocurre si lo ponemos en el nodo 28? Que el suministro es directamente al estanque. Ese estanque va a hacer la compensación y después saldrá de ahí el valor del caudal que necesite la red. Es decir, el alimentador va a trabajar simplemente con el gasto medio todo el tiempo, ya que el estanque está ubicado en el nodo 28. Antes de empezar toda nuestra disquisición sobre la aplicación del modelo, veamos unos pequeños detalles de los modelos matemáticos de simulación. Lo primero, ¿qué es un modelo matemático de simulación? Es un elemento matemático que realiza todos los cálculos necesarios para dar la solución hidráulica de la red, la cual va a satisfacer las condiciones de contorno impuestas por el usuario, tales como estanques, conducciones, válvulas, estaciones de bombeo, todo lo que se le ocurra poner. La información que requiere el modelo, ¿cuál es? Exactamente la misma que requiere el usuario para poder resolver hidráulicamente la red. ¿Cuál es la información que entrega el modelo? Toda la que el usuario requiera. Pero sí hay que tener algo entonces claro, que es que los modelos solo se limitan a resolver la parte hidráulica de la red para unas condiciones dadas. Si la solución que entregue el modelo cumple con los resultados esperados, quiere decir que la información que se metió en el modelo era adecuada, estaba correcta. Pero si los resultados no son los esperados, el usuario tiene que cambiar los datos de entrada en el modelo, aumentando, disminuyendo las tuberías, lo que sea, de manera de obtener una nueva solución para ver si esa sí le sirve. Entonces, en el análisis de la factibilidad de la red norte de la ciudad de Maracaibo, deseamos, para que quede bien claro, analizar la influencia de ubicar el estanque compensador en el nodo 10 o en el nodo 28. Entre ambos nodos existe una tubería existente de 1650 milímetros
que en el primer caso, si está en el nodo 10, va a tener que trabajar a un caudal máximo mayor que si está ubicada en el nodo 28. Entonces lo que queremos cuantificar es qué es mejor de las dos cosas. Y se preguntarán, ¿y por qué querían hacer eso? Muy sencillo. Porque en el nodo 10 yo tengo toda la elevación que quiera en lo que se llama el Cerro Cochino. Puedo montar lo que yo quiera. Sin embargo, en el nodo 28 la elevación es muy precaria y hay que aprovechar ligeramente un campo de golf que está elevado. Y probablemente o se hace un relleno o se hace un estanque especial potenciado de doble cámara para que la cámara superior pueda llegar a alcanzar la cota 65 metros sobre el nivel del mar, que es la que necesita para operar la red norte por gravedad. Hay un detalle adicional. Si se coloca el estanque compensador en el nodo 28, se requiere construir una nueva matriz que va de bifurcación, el nodo 14, al nodo 28, al nodo 22, porque esa matriz no existe. Entonces sería también una manera de ahorrar dinero en el inicio de este nuevo sistema de abastecimiento por no tener necesidad de hacer esa matriz. En la imagen satelital mostrada, vamos a analizar la primera opción. Fíjense que se ha dibujado aparentemente en términos similares a lo que después fue, lo que es la red norte por gravedad con un rayado inclinado rojizo y se pone la tubería principal existente y no aparece para nada el nodo 28 como habíamos hablado. Sí aparece el punto que se llama bifurcación, al cual llega la tubería de 1650 milímetros existente. Están las tuberías existentes, 1600 milímetros, 1400 milímetros, después 1200 milímetros hasta que llegamos finalmente al nodo 26. Entonces, en este primer caso, fíjense como dice el título de la lámina, redes de distribución y estanque, modelos de simulación, red norte de la ciudad de Maracaibo. Alternativa, estanque en planta de potabilización Cerro Cochino, planta general. Ese estanque en planta de potabilización Cerro Cochino es el estanque que está situado y hemos llamado el nodo 10. Fíjense que se presentan aquí los resultados más importantes que arroja el modelo en el formato que él lo arroja. Y fíjense ustedes que en el ID, identificación de los nodos, el nodo 10 tiene una demanda de menos 3064,95. Quiere decir que él es capaz, en ese momento están entrando 3064,95 litros. Los caudales que salen son positivos, los caudales que se le meten son negativos. En otras palabras, la máxima capacidad del modelo, cuando se pone el tanque en el nodo 10, es de 3000 y algo litros por segundo. Fíjense que la elevación de ese punto es muy superior a todas las demás porque estamos precisamente en Cerro Cochino. Los distintos nodos de la red tienen los caudales permisibles, tales que lo máximo que puede pasar es algo más de 3000 litros a través de la tubería existente 1650 milímetros. Estoy explicándoles ahora cómo se interpretan las salidas de este modelo específico. Hay muchos modelos en el mercado con distintos formatos de salida. Si nos vamos al lado que dice estanque Cerro Cochino, aquí lo que se muestran, y eso es lo del modelo, las características del estanque que hemos colocado para hacer esta prueba. Fíjense que dicen que es un tanque cilíndrico, es igual cilíndrico rectangular, porque lo único que me interesa es la cota que va a tener y la capacidad que tiene ese tanque. La elevación del fondo es 92.5. El nivel inicial de agua es de 10 metros. Las características del tanque tienen un diámetro equivalente para la capacidad que yo le estoy dando. Eso lo calcula el modelo y es irrelevante. Lo que sí es relevante es que el máximo nivel
es 10, es decir, el tanque tiene 10 metros de agua. Y el mínimo nivel, es decir, hasta de donde yo permito que el tanque quede en cero, es decir, que se vacíe. Preveo una operación de 10 metros de agua. El volumen del tanque es de 20.000 metros cúbicos. Estos son 20 millones de litros. Entonces, en este caso, los 20 millones de litros que yo le asigné, voy a ver cómo se comporta ese volumen con el requerido. Entonces, aquí hay algunas anotaciones. Por ejemplo, el ID del tanque es el nodo 7000. ¿Por qué? Bueno, porque este modelo, los tanques los llama 7000, 8000, 9000 y este lo llamó 7000. Por eso, en la descripción que dice nuevo tanque, ahí colocamos entre paréntesis planta de potabilización Cerro Cochino para podernos entender con esto. Aquí dice salida de la planta de potabilización Cerro Cochino 102.50, ¿de acuerdo? Menos el fondo, como ustedes vieron que está a la 92.50, quiere decir que el tanque tiene 10 metros de alto, es decir, que lo hemos supuesto correcto. El caudal máximo es de 3.065 litros por segundo, como se evidencia en la salida final de los caudales de los nodos. Y nota, se abastece por debajo de la 40 metros sobre nivel del mar. Vamos a seguir viendo las salidas siguientes para que sigan entendiendo lo de los modelos. Fíjense que el modelaje en este caso lo estamos realizando para ciclos de 24 horas y para los cuales le introdujimos una curva de variación horaria de 24 horas que es exactamente igual a la curva que les presentamos para Caricuao, donde el máximo caudal era el 120% del caudal medio. Es decir, a estas alturas del proyecto no se había tomado aún la decisión de emplear una curva más acentuada con el 130% de caudal medio. Entonces fíjense que en el gráfico que se presenta corresponde al llamado tanque 7000, ese es el valor que le da el modelo. Nosotros sabemos que ese es el tanque del nodo número 10 que está inmediatamente aguas abajo de la planta de potabilización Cerro Cochino. Fíjense que en la escala inferior, tiempo en horas, el modelo siempre empieza en cero. Cero para nosotros son las 6 de la mañana porque el tanque está empezando totalmente lleno. Si ven en la escala vertical, esa presión en metros equivale a los metros de agua. Y fíjense que arranca a los 10 metros, que era el máximo nivel que podía tener el tanque cuando estaba lleno. Es decir, que donde dice 0 en la escala horizontal, debería de decir 6 AM. Y cada 5 horas ustedes deberían de irle sumando el valor de 6 para tener la hora real. Si analizan eso, se dan cuenta que como todos los tanques del mundo, a medida que la demanda comienza a subir, el nivel del tanque comienza a caer. Y él va cayendo continuamente hasta las 16. 16 en el dibujo, eso corresponde a las 22 horas, que son las 10 de la noche. En otras palabras, el nivel del tanque cae hasta las 10 de la noche. De las 10 en adelante comienza a recuperarse y a las 24 horas, como ven ustedes, está otra vez totalmente lleno. Fíjense que el menor nivel que él tiene, que ocurre a las 10 de la noche, mantiene todavía sobre el fondo unos 3 metros de agua, lo cual quiere decir que está sobrada la capacidad que le pusimos para hacer esta prueba. Este gráfico que ven ustedes ahora, que entrega el modelo, dice cuál es la presión que mantuvieron los nodos a través del tiempo. Esa presión, lo único que sabemos es que tiene que ser mayor de 20 metros. De nuevo, las horas están afectadas de la misma forma. La 0 en el gráfico equivalen a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que se nota? Y aquí es donde viene la verificación de si los datos que metimos son correctos o no son correctos.
Bueno, son tan perfectamente correctos que nosotros tenemos que el nodo más desfavorable, que es el nodo 22, fíjense el color que tiene la raya, como un color lila extraño, coincide con el 22. Ese nodo 22, cuando llega las 5 horas en el gráfico, que equivale 5 y 6, 11, es decir, a las 11 de la mañana, fíjense que el punto, el nodo que tiene menor presión, llega a los 20 metros exactos. O sea, que cumple perfectísimamente el nodo más desfavorable en el momento más desfavorable, su presión no cae por debajo de los 20 metros que especifica la norma. Y muchos pensarán a lo mejor, caramba, ¿qué mano tienen estos individuos para meterle los datos al modelo? No, ninguna mano. Eso es simplemente que ustedes tienen que tantear y tantear y tantear hasta que finalmente con ese famoso caudal de entrada y su distribución en los nodos de la red, para ver con qué valor se llegue exactamente a los 20 metros. Esto fue después de muchas pruebas que se logró llegar a los 20 metros y como se cumple con todas las normativas que dice por encima de todo, la presión mínima no puede estar por debajo de los 20 metros, quiere decir que la respuesta ha sido la correcta. Por lo tanto, se concluye evidentemente que la capacidad de esa tubería o del sistema cuando se coloca en el tanque, en el nodo 10, está en el orden de los 3.000 y algo, 3.060 litros por segundo. Entonces ahora a continuación vamos a hacer el mismo procedimiento con el mismo modelo con el estanque colocado en el nodo 28. De nuevo tenemos una vista satelital donde aparece lo que después fue la red norte por gravedad de Maracaibo. Fíjense que en este caso en particular se ha agregado a partir de bifurcación en el nodo 14 una nueva tubería que no existe, que es la tubería 14, 28, 22 y se ha tenido que colocar en un diámetro igual a 1.600 milímetros. Esa tubería es adicional. Ahora, en este caso, fíjense en el título, vamos a estudiar la alternativa de un estanque conectado en el nodo 28. Esta es la planta general. Sigamos con los resultados que dio. Fíjense que en la tabla de nodos, caudales y cotas, el caudal que está entrando ahora dentro de la tubería de 1.650 milímetros ha subido a 4.087 litros por segundo. Es decir, algo más de 1.000 litros por segundo que en el caso anterior. Es decir, ha sido muy positiva la colocación del estanque en el nodo 28, ya que, como era de esperarse, permite que la tubería pase, que es existente, pase un caudal mayor. Con respecto a los resultados del tanque o las características del tanque que se aprecian al lado, fíjense que nuevamente el tanque se llama el tanque 7000, porque así lo dice el modelo. La descripción es que el tanque está ahora en el nodo 28. La elevación del fondo es de 60. La altura inicial del nivel del agua es 12. El nivel máximo del tanque es 12 cuando está lleno, tiene los 12 metros de agua. Aquí se le puso que el nivel mínimo fuera 2 metros, es decir, que no debe dar un aviso si baja por debajo de los 2 metros, para que mantenga entonces un volumen útil de 12 menos 2 de 10 metros. Esas son cosas que no son de mayor relevancia. El volumen que se le ha dado esta vez al tanque es de 25.000 metros cúbicos. Abajo siguen las mismas aclaratorias que la salida de la planta de potabilización Cerro Cochino está en 102.50, no tiene nada que ver con este tanque, es lo más mínimo, porque este tanque ahora está al oeste de la red norte, en un supuesto campo de golf.
El caudal mejoró considerablemente a 4.087, se sigue abasteciendo por debajo de la cota 40. Fíjense que en esta salida, que corresponde al tanque 7000, que se encuentra ubicado ahora en el nodo 28, se aprecia perfectamente la operación del tanque. Fíjense que él arranca a las 0, según el modelo, que para nosotros son las 6 de la mañana, con 12 metros de agua. El nivel del agua va variando y se obtiene a las horas 16, es decir, a las 22 horas, otra vez a las 10 de la noche, su mínimo nivel, que es de unos 4,50 metros sobre el fondo, es decir, es mayor que los 2 metros que se le había impuesto, y ocurre, repito de nuevo, a las 16, que corresponde a las 10 de la noche o las 22 horas. Pasemos ahora a ver qué pasa con la presión en los nodos. En el gráfico que representa la presión en los nodos a lo largo de las 24 horas, se observa que la presión mínima ahora ocurre en el nodo 22 a las 15, es decir, a las 21 horas, y es ligeramente inferior, muy ligeramente inferior a 20 metros de carga de agua. Quiere decir que la afinación, cuando se hizo este caso, no fue tan fuerte ni tan laboriosa como se hizo el caso anterior. Entonces, en vez de cerrar ese nodo en 20 metros, cierra en algo pequeñamente por debajo de esos 20 metros. Entonces, ¿a qué hemos llegado finalmente con todo esto? A que es preferible con los ojos cerrados colocar el tanque al lado o al oeste del urbanismo en la red norte, en el campo de golf, por el sencillo motivo que el tubo existente, que en el caso anterior con el tanque en el nodo 10 no pasaba sino algo más de 3.000 litros, ahora hemos logrado que el mismo tubo sea capaz de pasar más de 4.000, es decir, un 33% más. Esto hace que se tome de inmediato la decisión de ubicar el estanque compensador en el campo de golf, aunque sea necesario tener que hacer una matriz adicional y aunque sea necesario probablemente o usar bien un relleno alto o el ser un tanque de doble cámara, es decir, elevar artificialmente la cámara superior. Esto es el uso que tienen los modelos. Como ustedes se habrán dado cuenta, el modelo mágicamente él no decide nada. Todo lo ha tenido que decidir el usuario para poder cuadrar al final en dos cosas. La primera, que los tanques nunca se vacían, operan perfectamente. La más importante de todas, que siempre el nodo más favorable, en el momento más desfavorable, siempre tiene una presión igual a 20 metros.